bienvenidos a su programa AM. Bueno, estamos en la semana del regreso a clases y en muchos casos, bueno, esta vuelta a las aulas representa también y se asocia con la aparición de enfermedades virales. ¿Esto se puede evitar? ¿Qué debemos hacer como padres? Bueno, para contestar estas preguntas está en el estudio la especialista, es la doctora Julia Martínez, neumonóloga pediatra. Doctora, bienvenida. Gracias, Beatriz, como siempre. Doctora, ¿por qué en muchos casos el regreso a clases es sinónimo de aparición de mocos, de tos, sobre todo en edades tempranas? Mira, la verdad es que el último año ha sido muy duro y muy difícil, o sea, casi que ha sido perenne y permanente las alzas de cuadros virales de diferente etiología, pero nosotros siempre hemos manejado el tema de que los virus son estacionales. Influenza ha estado casi que en el tapete todo el tiempo, ha estado puesto ahí. Tenemos la visita de algunos otros gérmenes por ahí que no nos dejan en paz y en tranquilidad. Pero es que en regreso a clases es el roce, es los niños entre sí mezclados. Cambiándose el termo. Cambiándose el termo, la comida, las meriendas, todo lo que se le manda y muy cercanos, porque es que los niños siempre están cerquitas, o sea, se hablan, juegan. Es muy difícil que no se intercambien sus floras de gérmenes, de infecciones, de virus. Es muy difícil mantenerlos, sobre todo los más pequeñitos, porque los más grandes quizás se pueden proteger un poco más y utilizar otras medidas. Nosotros ya lo sabemos, el distanciamiento, el lavado efectivo de manos, que es una medida preventiva, y aprovechamos el momento para recalcar el lavado, la higiene efectiva, regular, frecuente de las manos, que a veces los niños, los más pequeñitos, no siempre están pendientes de eso. Ellos están en otra nota, o sea, en jugar, en el parque, en dibujar, etcétera, y la cercanía con sus amiguitos, que siempre es muy alta. Siempre deberíamos fortalecer el sistema inmune de nuestros hijos, pero ¿hay algo especial que podemos hacer antes de comenzar clases? Bueno, mira, yo tengo en fila a las mamás revisando sus tarjetas de vacuna. Y yo creo que ya es la educación de años y de años. Sé que hay gente que no apoya el hecho de vacunar a los niños, pero el mundo y la evidencia que tenemos de las vacunas es alta y yo no creo que sea ni siquiera un punto de discusión. Y los papás, se los he comentado, siempre es la recomendación, 1, 2 semanas, idealmente mínimo 2 semanas antes de las clases, y ya voy a explicar por qué. Es ideal revisar las vacunas para ver si no hay pendiente un refuerzo, si no se nos escapó algo, si hay una vacuna que la teníamos retrasada, bien sea por un tema de tenía infección o la parte económica, porque mira, no la pude colocar ahora, o no la tengo en el ambulatorio, pero la idea es revisar. Las vacunas elevan los niveles de anticuerpos en sangre en promedio después de 2 semanas de aplicadas. La persona piensa que si yo me coloqué hoy la vacuna antigripal, ya en la tarde estoy protegida. No, hay un proceso a través del cual el cuerpo metaboliza ese producto, esa vacuna, esos anticuerpos, crea y eleva sus defensas, y es después de 15 días cuando tengo suficientes niveles de ese anticuerpo para protegerme frente a un virus, frente a una infección. Entonces, lo ideal es revisarlo con antelación, verificar que no falte ningún refuerzo. Y hay una noticia, es que nuestros adolescentes, en lo que va de año he visto al menos 4 casos importantes en niños de 15, 14 y 17 años de tosferina. Y la tosferina, este grupo etario, sobre todo los adolescentes, no se están poniendo los refuerzos de esa vieja vacuna que siempre colocamos a los 2, a los 4 y a los 6 meses, con refuerzo a los 18, con refuerzo a los 5 años, que es la pentavalente, la hexavalente o la triple bacteriana. Antes era sola, ahora ya siempre la tenemos conjugada en una vacuna que tiene para protección contra 5 o 6 enfermedades. Esa vacuna tiene un refuerzo después de los 7 años de edad. Es la tradicional pentavalente que nos colocan en nuestros ambulatorios, gratuita, ampliamente distribuida a nivel nacional, pero que después de los 7 años nos olvidamos del refuerzo. Ese refuerzo se debe colocar, si no tiene todo el esquema completo, después de los 7 años. A los 10 años hay que revisarlo, por eso hablábamos antes de esos niños de 10 años tienen refuerzos con vacuna, los adolescentes tienen refuerzos con vacuna. Nuestra antigripal es todos los años. Aquella persona que ha tenido una interrupción en el esquema y de repente el año pasado no me la coloqué, lo ideal es que si este año te la estás colocando nuevamente, te coloques 2 dosis con espacio de 30 días entre una y otra, al menos. Y de verdad garantizar que tienes una buena protección. Hemos tenido casos importantísimos
de influenza. Yo antes de llegar aquí pasé por terapia intensiva viendo un bebé de escasos 5 años con dificultad respiratoria, una crisis asmática instalada. En ellos hay que averiguar cuál es la infección que en el momento dispara la crisis broncoespasmo. Entonces, eso hay que cuidarlo. Doctora, muchos colegios incluso exigen el control de niños sanos. ¿En qué consiste el control de niños sanos? Es la evaluación ideal que debemos hacer nosotros como pediatras a los niños antes de llegar al colegio. Es verificar en qué condiciones están. Si son riníticos alérgicos crónicos, los niños manejan muy mal la secreción y pueden tener al día, en una misma semana, 2 días con moco, 3 días, 4 o 5 días tranquilos. Esos niños siempre tienen una condición proinflamatoria, vía aérea inflamada, con secreción, es un caldo de cultivo para que inicialmente sea un proceso alérgico, pero después viene el proceso infeccioso. El intercambio de gérmenes entre sus compañeritos desarrolla los cuadros respiratorios que hacen que recaigan y que se vuelva una pesadilla volver al colegio. Por eso, esa consulta pediátrica antes de iniciar la escuela, medir al niño, pesarlo, notificarle a la maestra, a esas unidades de cuidados que siempre tienen en todos los colegios, cuál es el peso actualizado del paciente para que se pueda calcular un medicamento para la fiebre, un medicamento ante un traumatismo, un golpe, es necesario y siempre es parte de esa sagrada puericultura que los pediatras hacemos, cumplir con esa consulta antes del regreso a clases. En esa consulta revisamos la tarjeta de vacunas, verificamos cuáles son sus condiciones, si hay algo que nos llama la atención, evaluar el sistema inmunológico para saber si está bien fortalecido o no. Y lo otro, no solo se hace prevención con las vacunas, la sagrada alimentación. En esas consultas, la mejor inmunidad elevada está con ese manejo día a día de la alimentación balanceada de nuestros niños. En casa, cuidar que no todo sea carbohidrato, no todo sea pan, no todo sea pasta, no todo sea pizza, y verificar que ese balance de proteínas sea el más adecuado para que crezcan sano y fuerte y tengamos buen mecanismo de defensa inmunológico. Doctora, justamente en la próxima parte vamos a hablar sobre esa lonchera saludable, qué alimentos debe incluir la lonchera de nuestros pequeños. Hoy me acompaña la doctora Julia Martínez, ella es neumonólogo pediatra. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos.